Hola, doctor, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. doctor, buenas tardes. ¿Cómo van? ¿Bien? Sí, bien. Más o menos. Bueno, pues vamos a empezar con las biomecánicas. Pues la biomecánica es un tema bien complejo que es de un libro. Hay un libro muy bueno que se llama Kapanji, que ahí donde pueden sacar, leerlo. Pues está muy bueno todo lo que es biomecánica. Tiene que ver con el movimiento, con los mecanismos biológicos en el cuerpo. Y como ustedes saben, lo que es la ortopedia y la traumatología y lo que es la anatomía como tal, pues es puro movimiento. Es movimiento. Nosotros sabemos si alguien está bien, si se mueve. Y de hecho, se curan muchas cosas con movimiento. Entonces, la biomecánica es como comprender cómo se mueven las cosas, por qué. Y pues vamos a hablar un poquito ahí de eso, de la columna vertebral. Pues las vértebras son huesos cortos, como ya vimos, unidos y juntos forman la columna vertebral. Va desde la base de la cabeza, por debajo del cráneo y se va hasta abajo, por debajo de la pelvis. ¿Sale? Está compuesta por 33 vértebras, agrupadas en distintas regiones, que son la cervical, 7 vértebras, la dorsal, 12 vértebras, la lumbar, 5 vértebras, el sacro, que son 5 vértebras fusionadas, y la coxígea, que son 3 o más huesos chiquitos que en realidad son un remanente de la cola, ya que venimos del chimpancé, a menos de que otros sean muy cristianos y digan que otra cosa, pero es por eso. Las vértebras protegen la médula espinal, que es lo que va en el centro, le permiten mantenerse de pie e inclinarse. Además, es el esqueleto axial, sosteniendo, por tanto, todo el peso corporal. Presenta 2 segmentos que son muy móviles y son más móviles que el resto. La columna cervical, que gira el cráneo como tal, y el raquis lumbar, que flexiona el cuerpo, como les comento. Antes nosotros tenemos esta posición agazapada, pero conforme fuimos evolucionando, pues nos fuimos poniendo de forma erguida. Pero la región lumbar lo que nos permitía es que en esta zona nos permitiéramos caminar en 4 patas. Entonces, por eso es que es muy flexible y por eso es que tenemos algunos problemas ortopédicos que son casi exclusivos de nuestra especie humana. ¿Sale? Esto es lo más importante prácticamente de la plática, porque, bueno, desde el punto de vista biomecánico, tenemos 3 curvaturas principales o 3 curvaturas que son significativas. La cervical, la dorsal y la lumbar. ¿Por qué se imaginan que tenemos una columna con ciertas curvaturas? A ver, ¿quién me dice? ¿Sí me escuchan? Sí, pero estamos pensando, profe, está buena la pregunta. Pero porque si corre, Dice, miren, la presencia de Para estas tener curvaturas. resistencia. Ah, pues ahí está. profe, es que no ve que se me traba el cerebro. Ay, Dios mío. ¿Ya ves por votar por el peje? Ay, profe, yo no voté. Entonces, con esta diapositiva prácticamente explicamos por qué es preferible tener 3 curvaturas principales a tener una columna. La resistencia de una columna es proporcional al cuadrado del número de curvaturas más 1. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la fórmula, ¿ok? R quiere decir resistencia, es igual a N, que es el número de curvaturas al cuadrado más 1. Quiere decir que si una columna solamente tiene
ninguna curvatura, entonces sería 0 más 1. Entonces su resistencia va a ser de 1. ¿Sí me entienden? Esa es una columna. Si tenemos una curvatura, va a ser 1 al cuadrado, que es 1, más 1, que serían 2. Entonces su resistencia va a ser de 2. ¿Ok? O sea que va a ser 2, el doble de resistente que una columna normal. ¿Sí me van entendiendo? Sí, profe. Más. ¿O es mucha fórmula y matemática? Mucha matemática, me dijeron que no había. Ay, está bien fácil. Hasta llegar a una columna donde tenemos 3 curvaturas. ¿Ok? Entonces, resistencia es igual a 3 curvaturas al cuadrado más 1. Quiere decir que esta columna que tiene 3 curvaturas principales es 10 veces más resistente que una columna sin curvaturas. ¿Sí? ¿Sí me entendieron eso? Sí, Por profe. eso es que tenemos una columna con ciertas curvaturas, con lordosis, con cifosis. Entonces, ese es el origen y esa es nuestra evolución. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hablar sobre la unidad funcional de la columna vertebral. Esto es una unidad funcional. La unidad funcional la constituye la vértebra de arriba, la vértebra de abajo, el disco como tal y las articulaciones interapofisiarias que están aquí en esta zona de aquí. ¿Ok? Esa es la unidad funcional de la columna vertebral. ¿Ok? El disco intervertebral contiene 2 componentes. El anillo fibroso, que es lo que está circundante, al núcleo pulposo, que es lo que está en el centro. ¿Ok? Y todo este anillo fibroso a la vértebra como tal se pega pues a la vértebra, está pegado. Eso hace que los movimientos de la vértebra sean muy limitados. Es como una especie de freno. ¿Ok? Es lo que les comento, es para limitar los movimientos, que son las fibras del anillo fibroso. O sea, el disco intervertebral es una estructura avascular, porque si tuviera arterias y venitas y todo eso, la presión que nos ejerce el cuerpo sobre la misma vértebra haría que se estallaran esas vértebras. Entonces, por eso es que no hay como tal una estructura vascular que ¿cómo se llama? Que les dé circulación, pues, que los alimente. ¿Ok? Entonces, como les comenté, como antes caminábamos en 4 patas, sobre no caminábamos, sino que andábamos en 4 patas, y ahorita nos ponemos erguidos, la fuerza, la mayor presión se fue hacia la región lumbar. Y les digo, eso tiene mucho que ver con la patología lumbar, que es una hernia o una columna, un canal lumbar estrecho es muy frecuente por hernias, por fracturas de las partes articulares, por todo eso, pero fue por la evolución que tuvimos de las 4 patas a la posición erguida. ¿Ok? Entonces dice aquí que en estudios experimentales se comprobó que en bipedestación y decúbito se presenta la menor presión en L3, ¿ok? De unos 2600. Dicha presión puede aumentar de 6 a 7 veces al flexionar la columna, ¿ok? Bueno, pues esta es la biomecánica. Pues de esto ya lo vimos un poquito con lo de las columnas que les platiqué. Pues esto es como explicar el movimiento. Cuando tienes la columna en flexión, la parte posterior del disco intervertebral pues se ensancha. Y cuando haces una extensión de la columna, pues la parte posterior se comprime y la parte anterior se hace ancha otra vez.
Durante los movimientos de rotación, la biomecánica es totalmente diferente. Las fibras, debido a su ubicuidad, tienen diferentes comportamientos. Aquellas que se oponen al movimiento se tensan, es decir, aumentan su par de torsión. Por el contrario, las fibras que presentan una oblicuidad favorable a la torsión se relajan. Realmente es lo que tiene que ver con la dirección de las fibras. Si se tensan sobre su mismo, si tienen sobre su mismo, ¿cómo se llama? Su diseño, pues, que vaya sobre la misma de esta imagen, pues se va a tensar, y al revés, si va al contrario, pues se va a liberar la presión. Son unas articulaciones interapofisiarias, ¿sí? Funcionan sinérgicamente con el disco intervertebral. Se trata de una articulación con una movilidad muy limitada, ¿sí? Y se clasifica como una plana o artrodias. Realmente funcionan en la extensión y en la flexión de la columna. En cuestión de rotación, su movilidad es muy poca, ¿ok? Esto es lo que les explicaba hace rato. Cuando hacemos una flexión de la columna, la parte anterior del disco se comprime y la parte posterior se protruye, ¿sí? O sea, se ancha. Y al revés, cuando hacemos una extensión de la columna, la parte anterior se hace más anchita y la parte posterior se hace más delgada, ¿ok? Esa deformidad nos permite que la articulación soporte las tensiones de compresión, cizalladura y torsión, ¿ok? El cuerpo vertebral tiene una menor resistencia que el disco. Por eso es que cuando hay una fractura de la columna vertebral, de un cuerpo vertebral, perdón, generalmente pues se truena la vértebra, pero el disco permanece intacto. Entonces esto quiere decir que el hueso tiene menos resistencia que el disco intervertebral, ¿ok? La columna puede realizar un gran número de movimientos debido a que está formada por multitud de piezas rígidas superpuestas unidas por elementos elásticos que le permiten moverse en cualquiera de los tres ejes del espacio. Los movimientos básicos es la flexión, la extensión, la inclinación y la rotación. Y cada uno de ellos pues, participan diferentes estructuras, como por ejemplo aquí en la cervical. En el segmento cervical tenemos el movimiento de flexión, tenemos el movimiento de extensión y tenemos el movimiento de inclinación, rotación. O se hace de un lado hacia otro, ¿ok? La inclinación siempre acompañada de un movimiento de rotación, ¿ok? Por el momento de que se hace una inclinación hacia la derecha, por ejemplo, pues las vértebras hacen un movimiento de rotación que acompaña, ¿ok? El movimiento es limitado por el ligamento vertebral común posterior, el ligamento amarillo. Esto es en cuestión de flexión. Y en la extensión se ve limitado por el choque de las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. Entonces la extensión es hacerse para atrás. Y las apófisis espinosas son las que están en la parte posterior, como aquí, que les estoy enseñando. ¿Sale? Ahora, el segmento dorsal, tenemos estos movimientos, la flexión, la extensión, la inclinación y la rotación, ¿ok? Y pues vienen todos estos que son los ligamentos, que son el movimiento que está limitado por y nada más. Pues son muchos, nada más es como para mencionarlos. ¿Se los ven? Lumbar. Entonces, tenemos lo que son 4 regiones: la cervical, la dorsal o torácica, la lumbar y la sacra. La resistencia de la columna, entonces, la columna al tener
3 curvaturas es 10 veces más resistente que una columna que no tiene ninguna curvatura, ¿ok? Entonces, R es igual a N al cuadrado más 1, ¿ok? Los movimientos de toda la columna en conjunto tenemos estos 4, que es la flexión, que es inclinarse hacia adelante, la extensión, que es hacerse hacia atrás, la inclinación de un lado hacia otro y la rotación, lo que dice su mismo nombre, ¿ok? Y el rango de movimiento total es la suma de los rangos de movimiento entre pares vertebrales. Entonces ya no lo explicaron mucho. Las articulaciones interapofisiarias y ligamentos limitan los movimientos excesivos. El segmento vertebral móvil, formado por las 2 vértebras, que es como tal el segmento, que son las 2 vértebras, como les dije, la de arriba y la de abajo, lo del medio, que es el disco intervertebral, y los ligamentos que la unen, ¿ok? Y es como la unidad, es como si fuera la célula de los tejidos, esta es la unidad funcional de la columna. La anfiartrosis es un tipo de articulaciones entre 2 cuerpos vertebrales adyacentes, ¿ok? Y la presión del disco intervertebral es mayor sentado, disminuye de pie y es mínima en decúbito, ¿ok? ¿Sí? ¿Agarraron todo lo que les comenté? Obvio, profe, aquí al 100. ¿Sí le agarraban o no? Ni me escucharon, a mí se me hace que están haciendo otras cosas, están viendo la mañanera o no sé. No, sí lo escuchamos. ¿Sí? ¿Seguros? Ya más adelante voy a dejar que ustedes hagan presentaciones, ¿eh? Uy, profe. No, doctor. Voy a hacer presentaciones. Los voy a reprobar. Si yo doy presentaciones, los voy a reprobar. Voy a hacer preguntas de cultura general. Pues sí. Así como, ¿cuántos muertos hubo el día de hoy en Celaya? O